Está apagado su micrófono, maestro. Gracias. A ver, ya está. Me voy a salir un momentito para volver a entrar y pueda funcionar la extensión. Aide, Alma, Ana, Brisa, Ana Karen, Daniela, Diego Medina, Francisco, Itzel, buenas tardes, me faltan algunos. Buenas tardes. Juan Manuel, Juan Rodríguez. Buenas tardes. ¿Cómo han estado? Muy bien, profe, ¿y usted? Pues, ¿qué más quisiera? Ser Superman. ¿Cómo se la pasan en casa? Bien. Un comentario. El día de ayer estaba yo en sesión con el profesor Andrés Pedro, que también es el maestro suyo, y estaba observando algunas, no era de su grupo evidentemente, pero estaba viendo que algunos no entregan sus actividades. En este caso yo quisiera ir preguntando en relación a lo siguiente. Tengo un listado. Que es en el primer caso de nosotros es muy similar a lo que está haciendo el maestro Andrés Pedro. Hay un cuadernillo de actividades. Ese cuadernillo de actividades está en esta parte. Estoy compartiendo pantalla y tengo un material en el que dice que es la sesión 1, la 2, la 3, la 5, la 6. Este cuadernillo ya lo conoce, ¿no? Sí. Este lo voy a abrir de este lado con el objeto de que no se me cierre. ¿Tienen a la mano papel y lápiz? Claro. Excelente. A ver, vamos a hacer lo siguiente. A ver. Aide Alexa Hernández, ¿me escuchan? Presente. Perfecto. Le voy a hacer, va a ser la pregunta similar a todos ustedes. Sesión 1, sesión 2, sesión 3, sesión 5, sesión 6 del cuadernillo. ¿Qué me dice? ¿Ya las entregó o no las entregó? Aide Alexa. Sí, ya las entregué todas. ¿El maestro Pedro ya le dio alguna calificación en particular? No, aún no. Está pendiente. ¿De estas actividades me podría enviar una copia? Sí. Estamos diciendo, miren, bueno, ahorita corregimos cómo está esto del envío del link para que ustedes se vayan anexando. Alma Lazo Guzmán. Presente. ¿Qué me dice de las sesiones 1, 2, 3, 5 y 6? Ya las entregué. O sea que todos van a ser de 10. Excelente. La misma situación. Ahorita puntualizamos dónde me debe de enviar copia de esas actividades. ¿Sí estamos? Sí. Ana Karen de la Cruz. Ana Karen. Sí. Ya las entregué. ¿Todas? Son 5. Aún me falta 2. ¿Cuál y cuál? La 6 y la 5. Ahorita revisamos qué es la 6 y qué es la 5. ¿Estamos de acuerdo? Con el objeto de ayudarnos. En esta semana tienen que quedar. Ok. Brisa, Fernanda.
Presente. ¿Qué me dice de las actividades 1, 2, 3, sin contar la 4, la 5 y la 6? Ya las entregué. ¿Todas? Sí. Excelente. Colina Aguilar, Ana Karen. Presente. ¿Qué me dice de las actividades? Me faltan 2 ¿Cuál y cuál? sesiones. La 5 y la 6, creo. La 5 y la 6. La 5 tiene que ver algo relacionado con proporción. Ahorita es lo que vamos a tratar de ayudarnos para que eso quede resuelto el día de hoy. ¿Estamos? Sí, maestro. Karen. Diego Cedeño. Sí, presente. ¿Qué me dice de las actividades? Ya las tengo todas. Todas. Excelente. Esa voz me Sí, agrada. todas. Diego Medina. Presente. ¿Qué me dice de las actividades a entregar? 1, 2, 3, 5 y 6. Igual las tengo todas, ya las entregué. Perfecto. Francisco Rojas Arce. Mi micrófono no sirve. Bueno, pero dígame, actividad 1, 2, 3, 5 y 6. ¿Qué me dice de esas? Francisco. Me faltan 2, a las 5 y las 6. Ahorita vemos qué podemos hacer con esas 2. Itzel Joana Sandoval. Sí, profe. ¿Qué me dice de las actividades? Ya las tengo todas. Aquí estoy poniendo OK y las personas que me están diciendo que faltan las actividades 5 y 6. Ahorita vamos a reiterar cómo se hacen estas actividades para que el día de hoy queden. ¿Estamos? Pero Itzel ya no tiene problemas. Juan Manuel Dionisio. Ya paró mi problema rápido. Presente. ¿Qué me dice de las actividades por entregar? Las estoy subiendo, pero ya las tengo. Todas. Sí. OK. Bueno, vamos a empezar con el tema final. Juan Rodríguez. Juan Rodríguez. ¿Sí me escuchan? ¿Qué me dice de las actividades por entregar? 1, 2, 3, 5 y 6. En el manual, pero Me faltan las 6. OK. Me interesa que me digan si les falta alguna con el objeto de que ahorita en el tiempo que nos sobra la podamos realizar y que tengamos todas completas. Nila Huerta. Presente. ¿Qué me dice? Me falta la 5 y la 6. 5 y 6, OK. Nada más. Somos, creo que todos. No, me falta otro. Rodrigo Orihuela. Presente. ¿Qué me dice de las actividades? Ya las entregué todas, profe. OK. Jimena Zoe. Presente. ¿Qué me dice de las actividades? Ya las entregué todas. Jimena Zoe. Yanitzi Mendoza. a ver, ¿cómo con las actividades? Bien, más, ¿cómo ven? Yanitzi. Yanitzi. Escriban, por favor, jóvenes. Yanitzi, necesito saber qué actividades le faltan con el objeto de retroalimentar ahorita que termine con esta lista. Yanitzi Mendoza. No revise que esté evaluada. No lleva ninguna, maestro. Ahorita regresamos. Yasmín Alexa. Porque hay veces en que dicen, yo me lo envié, pero no cargó nada. Yasmín Alexa. No hay ninguna. ¿Me falta cuál, perdón? Me falta la mayoría. Navarro, contesta, por favor. No por eso, pero estoy diciendo lo que revisen siempre todo. Yasmín Alexa Navarro. ¿Cómo? 1, 2, 3, 5 y 6. Bueno, ahorita
Ahorita me regreso con Yanitzi, que es la persona que nos hace falta. Pero me gustaría ver lo siguiente. La mayoría de las personas dijo que la tiene completa. Solo que nos interesa ver actividades relacionadas con las 5 y las 6. Les solicité que tuvieran a la mano papel y lápiz. ¿Estamos de acuerdo? Bien. A ver, ¿quién me dice? Este internet está lento. La sección 8 campos y en la calidad de vida y el medio ambiente. Estamos en la sesión. A ver, ¿quiénes conocen que contribuyen a la calidad de vida? A ver, ¿quién me va a tecnológicos? Acomodando mueres desde la 2, vamos en la 3. El teléfono, muy bien. A ver, otro. 4, la 5. La pantalla táctil, muy bien. A ver, ¿qué más? El horno de microondas, el Wi-Fi, ajá. El refrigerador, el Bluetooth, ajá, ¿qué más? La luz, ¿cuál luz? La realidad virtual. Ustedes ya deben de tener a la mano este cuadernillo. Nada más vamos a hacer algunas cuestiones relacionadas con puntualizar. Aquí empieza. Fíjense. Ana Karen me dijo que era la sesión 5 la que tenía, lo mismo Francisco, lo mismo Mila. Estamos hablando de un aspecto muy interesante y muy importante que utilizamos de manera cotidiana y que corresponde al concepto de proporcionalidad. Proporcionalidad. A lo mejor esa es la palabra que nos debe de interesar. Y hay dos cuestiones. Una que dice directa y inversa. ¿Qué necesitamos conocer? Las operaciones matemáticas. Vamos a interpretar información y vamos a hacer cierto manejo de conceptos y fórmulas. Obviamente que el cálculo mental está entendido en esta situación. Se pueden degradar o se pueden el aspecto de identificar nuestras debilidades y acrecentar nuestras fortalezas va a ser fundamental, eso es obvio. Y obviamente el aceptar críticas o manejarnos de manera conveniente en esta sesión. Vamos a desarrollar diferentes cuestiones como es analizar, sintetizar y reflexionar sobre puntos de vista. ¿Quién me ayuda a leer esta parte? Ana Karen, ¿me ayuda? Ana Karen. Sí, maestro. Realiza en forma individual la siguiente actividad. Sí. ¿Recuerdas que el porcentaje también puede ser representado por medio de una fracción? Completa el siguiente esquema, el cual representa el porcentaje de viajeros a diferentes sitios turísticos los primeros meses del año desde la Ciudad de México. Tenemos una especie de pizza. En esa pizza tiene... ¿Cuántas partes está dividida esa pizza? Ok, sí. A ver, ¿cómo? En 5. ¿Qué me están diciendo en cada parte de la pizza? Hay 3 cosas bien interesantes. ¿Qué son? ¿Qué es lo que nos interesa de esa parte? Que la pizza tiene... ¿qué? Me están hablando de diferentes lugares turísticos, ¿no es cierto? Cancún, Acapulco, Mazatlán, Los Cabos y Vallarta. En particular hay una que ya está resuelta. ¿Cuál es? ¿Por qué? ¿Por qué Mazatlán? Porque ahí dice que el 5% es de las 5 personas de 100 que viajaron a Mazatlán, entonces ya está resuelta tanto en, ¿cómo se llama?, en fracción como en porcentaje.
O sea, el 5% significa 5 personas. Que no sean las suficientes, ¿no es eso? ¿Sí lo podríamos interpretar así? ¿Que un 5% son 5 personas? Sí. No necesariamente. El 5% de 1,000 pesos, ¿cuánto sería? Pero usted me decía cuando no hay todo, por ejemplo, yo le decía a un tiempo, 5% de 1,000 pesos. Yo tengo 1,000 pesos y le voy a dar el 5% de eso. ¿Cuánto le debo de dar a usted? ¿5 pesos? 50. Ah, entonces está en función del número que vamos a considerar. Si yo tengo 1 peso, le voy a dar 5 centavos. Si yo tengo 5 pesos, va a cambiar. Si tengo 50 pesos, cada una de estas cosas cambia. Entonces me está diciendo que Mazatlán es el 5% y el 5 y el símbolo de porcentaje se representa como un 5 sobre 100. De una cantidad, no sé cuál, solo sé que es el 5%. En el caso de Cancún hay una línea. ¿Qué tengo que poner en esa línea? El porcentaje. ¿Cuál sería, según su punto de vista? para la generación de energía eléctrica que utilizamos en los solares. Muy bien. Ajá. ¿Cuál sería? A ver, ¿quién quiere hacer? 35%. Un 35 y el símbolo de porcentaje. En el caso de, me gustaría que me ayudara Mila Huerta. En el caso de Vallarta, ¿qué hace falta colocar en la línea? El porcentaje. A ver, ¿qué porcentaje sería? Son 20%. ¿Por qué 20%? ¿Cómo llegó a esa situación? 20%. Porque son, ahí dice, bueno, en Cancún dice 35, ¿cómo se diría el 100? Bueno, 35 de 100. Ajá. Y entonces tomaríamos el 100 como un 100%, como un 100%. Y como él dice un quinto, entonces ¿cómo se diría? Así, suéltelo. El 20% sería una quinta parte de los 100, entonces ahí está una quinta parte. Entonces hay que pensar que necesito 5 partes para que sea un 100. Por eso es que usted me dijo que es el 20% y estaría bien. Sí. En el caso de Acapulco, ¿qué pondría? Estamos hablando de Yasmín. Alexa, ¿me ayuda? Yasmín. Las centrales eólicas, muy bien, ¿qué más? La Mario Construir. Yasmín. ¿Qué más? A ver, productos. ¿Los qué? Yasmín, Alexa, no le escucho. Los paneles solares de gobierno mencionado, muy bien, ¿qué otro? En el caso de Acapulco, pero a ver, dígame la parte, por ejemplo, yo puedo decir los focos apagadores, ¿qué más? ¿qué voy a poner en la línea? 30 personas de 100. La biomasa, bueno, a ver otro. 30 personas de 100. En este caso, no me están refiriendo a las personas, me están refiriendo a un porcentaje. Si nosotros estamos hablando de que son 125 millones los mexicanos, no serían 30 personas. O sea, está en función de un número. Me dicen 30%. Si yo soy parte de una familia y me toca contribuir con un 30%, pero a lo mejor me dicen, hay que juntar 6,000 pesos. Entonces, el 30% de 6,000 pesos no va a ser tan sencillo si no me dicen la cantidad.
El porcentaje está en función de un número. En este caso, no me están diciendo los números de gente, sino nada más los puros porcentajes. Lo que sí es cierto es que tengo que sumar 30, 35, 5, 10 y 20. Y el total del pastel debe ser el 100%. Esto es algo fundamental. El pastel tiene que ser el 100%. Pero esta actividad que se está haciendo es con el objeto de que ustedes empiecen a identificar algo relacionado como divisiones o proporciones. Está un poquito más interesante en la parte de abajo. Yo les pedí un papel y lápiz. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me ayuda Diego Cedeño a leer, por favor? Diego, ¿me ayuda a leer? Sí, profe. Y el otro es el óxido nitrógeno, y muy bien el compañero que dijo el metano. Estos son tres gases de efecto. Te escucho. Ah, sí, dice el siguiente problema. Para viajar a la Ciudad de México, fija el sol, se recorre una distancia de 10 kilómetros. Si se viaja a una velocidad constante de 90 kilómetros por hora, ¿en cuánto tiempo se llega? Ok, gracias. Como que se interrumpe su envío. ¿No lo nota? No afecta al medio ambiente, sus ventajas y desventajas. ¿Ya se cortó? ¡Yujú! Creo que se cortó la comunicación con su compañero. Bien, necesitamos un lápiz. Dice, vamos a viajar a una velocidad constante de 90 kilómetros por hora. ¿En cuánto tiempo llega a su destino? Estamos hablando de México a Acapulco. A lo mejor es conveniente, les decía yo, el tener un papel y lápiz. Digo, en este caso voy a utilizar pen por facilidad en este caso. Y vamos a hacer lo siguiente. Me están diciendo que a lo mejor voy a hacer un recorrido en el cual tengo identificado a México y tengo identificado a Acapulco. ¿Y la distancia es de cuánto? ¿De cuánto es la distancia de entre México y Acapulco? 380 kilómetros. 380 kilómetros. Páginas de información. 380 kilómetros. Esa es la información que me están diciendo. Si se viaja a una velocidad de 90 kilómetros por hora, voy a empezar a desplazarme en función de 90 kilómetros por hora. La forma en que aprendí, eso de aprender, por veces, ya nada más así como un robot, nada más por ahí, y a veces ni lo leemos, lo utilizamos, viendo en este tipo de fuentes. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa el 90 kilómetros por hora? Que yo necesito empezar a cubrir 380 kilómetros. En otras palabras sería, por cada hora voy a empezar a recorrer 90. ¿Qué tengo que hacer para saber cuánto tiempo voy a realizar? ¿Qué me sugieren? Hacer una fórmula. ¿Cuál con cuál? Dice que a ver, quiere sacar tiempo, ¿verdad? Sí. Tiempo. La fórmula del tiempo es de distancia sobre velocidad. El tiempo. Tengo distancia y tengo velocidad. Normalmente dicen que la velocidad tiene que ver con la distancia
y el tiempo, ¿no es cierto? Conectamos rápidamente. Ajá. Tengo de dato la velocidad, ¿sí? Emite radiación. Tengo de dato la distancia, sí. Enfermedad, ¿verdad? Y a lo mejor lo observo en las mismas unidades de medida. Si yo pongo en esta parte, si ustedes se fijan, 380 kilómetros, está 380 kilómetros, Controlamos el medio ambiente, ¿qué más? que debe ser igual a cuánto, a un tiempo determinado que no conozco, porque voy a estar viajando a 90 kilómetros por hora, y esta parte está a los 90 kilómetros por hora. ¿Qué más? Nada más. Esta es la B, aquí está la D, y no conozco T. Entonces, si ustedes se fijan, el T va a pasar a la posición de B, pero con las puras unidades podría haber sido. Si yo divido 380 entre 90, también iba a ser la misma condición. A ver otro, dígame otro. 380 kilómetros A ver, vamos entre 90 kilómetros por hora. Esto lo voy a dividir. que no contaminan el medio ambiente, muy bien. ¿Qué más? Si ustedes se fijan, esta es exactamente la condición del tiempo. Lo que hice fue mover esta variable en donde está T. ¿Cuáles serían las desventajas? Y la T se pasó del otro lado, pues es la que no conozco. Entonces, si divido esto, ¿cuánto es? $380 entre 90. 4.2. 4.2. ¿Qué? ¿Cuál es la unidad de medida que tengo? Kilómetro con kilómetro es como si yo tuviera un 1. La batería no dura mucho. Está multiplicando el kilómetro y está dividiendo el kilómetro. Todo lo que sea arriba es abajo, y este es como si yo tuviera un 1. Y el 1 no me daña, lo que me queda es la hora. Si la hora está abajo, esto significa horas. Quiere decir que va a durar 4 horas y 20 minutos. Así sería la interpretación, 4 horas con 20 minutos. El mantenimiento también es elevado, y es más difícil cuando Dionisio, ¿qué me dice? 4 horas con 20 minutos. Bueno, sí, bueno, a mí salió eso de porque yo me guié con esa fórmula. Pero son 20 minutos. Porque estamos hablando de que son 4 horas, pero punto 2 de hora. Para que suceda 1 hora, ¿cuántos minutos pasan? 60. Y me están diciendo que es punto 2 de 1 hora. ¿Qué pasa si yo multiplico? Si fueran 4.5 horas, ¿serían 4.50 minutos? ¿O sería 4 horas y media? ¿Mandé? ¿O serían 4 horas con 30 minutos? Serían 4 horas con 30 minutos. Entonces, si yo tuviera 4.5 horas, ¿cómo sé eso? Estamos hablando de 4.5 horas. Si el resultado hubiera sido así, la unidad de medida son horas. Y esto lo interpreto como 4 horas con 30 minutos. ¿Cómo obtuve el 30 minutos? Al avanzar la velocidad, ¿verdad? La velocidad que lleva el carro, ¿Cómo obtengo el 30 minutos? ¿Por qué no midió la hora? Esta unidad la multiplico por 60. 60 por punto 5, ¿cuánto es? 30 efectivamente.
Entonces estamos diciendo que 60 entre minutos. Yo puse al revés. No contamina el medio ambiente. Estamos hablando de que 60 minutos. Ok, gracias. A ver, Este es min y este es hora. Por eso es que cuando yo multiplico 0.5 por 60 se van las horas nuevamente y me queda minuto. Entonces, ¿qué tengo que hacer con el punto 2? Sí sé que son 4 horas. ¿Cuántos minutos son? ¿El punto 2 por cuánto? Por los 60 minutos. Por 60. ¿Cuánto me va a dar por 60? Punto 2 por 60, ¿cuánto me da? 20. Entonces van a ser 4 horas con 20 minutos. ¿Sí queda claro esto, jóvenes? Maestro, Díganme. ¿qué me podría volver a explicar lo de cómo sacar los minutos? ¿Cómo sacar los minutos? Si usted le están dando como dato que de México a Acapulco son 380 kilómetros y usted lo va a empezar a recorrer por cada hora 90 kilómetros. Por eso es que puse una especie como de brinco en la parte de abajo del diagrama. En una hora, 90. En otra hora, 90. En otra hora, 90. En otra hora, 90. Va a estar recorriendo por cada hora 90 kilómetros. Esto quiere decir que si son 380 kilómetros, pues se va a tardar más de una hora. Eso es definitivamente. Tendría que ir a 380 kilómetros por hora para que lo hiciera en una sola hora. Por eso es que su compañero dijo, yo conozco una fórmula en la cual le está manejando que la velocidad, que es el caso de nosotros, nos está diciendo, este modelito lo sacamos de su compañero que dijo, hay algo relacionado con velocidad. Velocidad es igual a distancia entre tiempo. Me están dando la velocidad de 90 kilómetros por hora, la distancia que son 380 kilómetros, entonces no conozco el tiempo. Si no conozco el tiempo, está dividiendo, se va a pasar del otro lado en el lugar de B, y B va a pasar a ocupar el lugar de T. Eso es si nosotros lo manejamos a través de mi fórmula, pero también podemos observar lo siguiente. 380 kilómetros entre 90 kilómetros, nada más me queda horas. Entonces, esto significaría que si estoy viendo puras unidades, en la parte de arriba tengo kilómetro, en la parte de abajo tengo kilómetro, solo me estoy refiriendo a las unidades, kilómetro, y abajo de este hay una hora, porque son kilómetros por hora. Si este hora se está dividiendo a uno que divide, realmente este concepto queda acá arriba. Por eso es que podemos hacer que es esta unidad es un 1 y me queda horas. Entonces, si yo divido 380 entre 90, son 4.2. 4.2 horas. Pero el punto 2 nada más estamos señalando que son 4 horas, ¿correcto? Por 60. Porque para que suceda una hora, necesito 60 minutos. Entonces, necesito multiplicarlo por minutos, el punto 2. Punto 2 por 60, estaríamos hablando de los 20 minutos. Entonces, realmente la respuesta es que me voy a tardar 4 horas con 20 minutos. ¿Sí estamos? Sí, maestro, gracias. Por nada. Eso era en el punto 1. Pero estábamos hablando de que tiene más cuestiones.
El inciso B. Violencia. Francisco Rojas, ¿me ayuda a leer el inciso B? Francisco Rojas, ¿me ayuda a leer el inciso B? Francisco. Creo que ya se nos fue. Dice que no sirve su micro, profe. Ok, ¿me ayuda usted? Sí, profe, sesión B, ¿verdad? Pregunta B, ¿verdad? El punto B, exacto. Si Cuernavaca, Morelos está a 87 kilómetros de la Ciudad de México, ¿cuánto tiempo se requiere para pasar por esta ciudad? A ver, 87 kilómetros. Hicimos un pequeño dibujo de una manera muy básica, en el cual señalamos que la Ciudad de México está aquí, que la ciudad de Acapulco está aquí, y hay un recorrido que hay que hacer de 380 kilómetros. ¿Puedo poner a Cuernavaca por acá? Pregunto, mi diagrama dice que de México a Acapulco. ¿Puedo poner Cuernavaca por esta zona, en esta zona de acá abajo? No. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque de México a Acapulco toma una dirección, Sí. y de Cuernavaca a la Ciudad de México es otra dirección y no coinciden. O sea, en otras palabras, de México tengo que pasar por Cuernavaca, seguramente. ¿No? Entonces, mi diagrama que estoy haciendo, a lo mejor sí podría ser de este lado, pero entonces tendría que ser con esta línea así. ¿Estamos de acuerdo? Y ese recorrido son 380 kilómetros. Pero por facilidad, bueno, puse una línea México-Acapulco, entonces estoy suponiendo que en esa distancia hay 87 kilómetros. ¿Cuánto se va a tardar en llegar a Cuernavaca? ¿Qué tengo que hacer? Nuevamente, tengo 380 kilómetros y voy a dividir ¿qué? Los kilómetros también correspondientes que tengo en la ciudad de Cuernavaca. Si yo divido 87 kilómetros, ¿qué es lo que me va a dar? Esta es la distancia y la otra distancia. Dice, si Cuernavaca está a 87, ¿cuánto tiempo va a ser? ¿Qué pasa si yo divido kilómetros entre kilómetros? Va a ser distancia entre distancia. ¿Esto qué me va a dar? Si divido 380 entre 87, ¿qué me daría? Porque estoy dividiendo kilómetros entre kilómetros. ¿Qué unidad me va a quedar? 380 entre 87. Ajá. Excelente dibujo, porque 4.3. Esto me dice que es 4.3. Pero eso no me está ayudando mucho. A lo mejor no es así como lo debo de hacer. ¿Qué pasa si lo divido al revés? 87 y pongo 380. ¿Se acuerdan la pizza? La pizza debe medir 380, de la cual nada más llevo
recorrido 87. Si yo lo relaciono con todo el recorrido que voy a hacer de 380 kilómetros y nada más he recorrido 87 kilómetros, ¿esto qué es? Pero es de todos los... Esto es precisamente lo que nosotros queremos identificar como el concepto de proporción. Tengo que recorrer 380 y nada más llevo recorrido 87. ¿Cuánto? Si yo divido esto, ¿cuánto es? Pero no puedes entrar a clase, o no Cero- puedes entrar a mí. 0.2. 0.2, así redondeado nada más. Ahí termina, no tiene más. ¿No tiene más dígitos? ¿Es exacto? 0.2, no creo. Yujú. Es 0.228. 228, por lo menos con dos dígitos. 0.22. Ok. 0.22. A ver. A lo mejor ahorita no lo ven así. Pero ¿qué pasa si nosotros ponemos 380 corresponden al 100%? Cámara, ahorita voy a abrir 87. el sitio y voy a hacer la prueba a ver si ya está habilitada esa fregadera del BTG por uno de primero. ¿Va? No sé cuánto sea. Fíjense. Nosotros vamos a hacer algo que se llama proporciones. Las proporciones son dos igualdades. Tengo que recorrer 380 kilómetros que me representan el 100%. ¿Eso queda claro? Jóvenes, 300. Tengo que recorrer 380 kilómetros de México a Acapulco. Ese representa mi 100%. ¿Cuánto voy a recorrer? El 100%. En kilómetros son 380. ¿Sí queda clara esa parte? Siempre en las cuestiones de proporción me van a dar tres datos y uno lo voy a tener que descubrir. 380 representa el total de lo que voy a hacer mi recorrido. Y yo he recorrido 87. No sé cuánto sea en porcentaje. Y voy a tener dos opciones. Una que le llaman proporción directa. La proporción directa. Una proporción directa significa que si yo tengo un valor en relación a otro, crece tanto uno como otro. Esto es, yo estoy recorriendo 87 kilómetros. Y la forma de resolverla siempre va a ser de la misma forma. Una proporción directa, ahorita la vamos a ver que tanto crece el tiempo como crece la distancia. 87 kilómetros lo voy a recorrer en un tiempo determinado. Y normalmente las proporciones directas se hacen de la siguiente manera. Voy a multiplicar de manera cruzada. 87 por 100. Voy a poner el 87 por 100. ¿Cuánto es? 87 por 100. 8,700. Sí, siempre va a ser
cruzados y la proporción es directa, entre el número que me queda, entre 380. ¿Qué es lo que acaban ustedes de hacer? Aquí nada más me faltaría estos dos ceros. ¿Qué significa que esos dos ceros? El porcentaje me va a decir que estoy recorriendo el 22% de 380. En otras palabras, está México y empiezo a recorrer y exactamente a un 22% se encuentra Cuernavaca. 22% de mi recorrido. Ahí se encuentra Cuernavaca. Me falta recorrer, evidentemente, ¿cuánto? Para llegar a Acapulco. ¿Cuánto me falta para llegar a Acapulco? No, pero niña, estamos hablando de homogénea. ¿Cuánto me falta? Bueno, vamos a poner el siguiente. Para el 100%, ¿cuánto me falta si nada más llevo recorrido el 22? ¿22 para 100? ¿Cuánto me falta? ¿Esta parte cuánto es? Hay que recordar que el total es el 100%, eso es lo que estamos diciendo aquí. Y son 380 kilómetros. Entonces, el 87 me está representando un 22%. Me falta el 78%. 78% es esta parte. Acabamos de hacer una proporción directa. ¿Por qué? Porque vamos a ir recorriendo nuestro objetivo de México a Acapulco a 90 kilómetros por hora y lo vamos a ir viendo que en una hora recorro 90 kilómetros, en otra hora 90 kilómetros, o sea, va a pasar más tiempo si yo quisiera ir más lejos. Esto de la proporción directa, ahorita se van a dar cuenta, ahí más abajito, una cuestión bien interesante. Esto me va a permitir llevar a la parte de esta, en este sentido. Tenemos algo aquí. Dice, ¿cuáles son los tipos de proporciones que existen? Nos falta leer evidentemente algunas cosas. Pero dice, la proporción directa relaciona dos magnitudes en las que al aumentar una, también aumenta la otra. Y nos están poniendo A, B, C y D. En nuestro caso, nosotros hicimos una proporción que hablaba de kilómetros y porcentaje. 380 es el total. 87, ¿cuánto es? Este elemento es el que no conocíamos. Siempre el elemento que no conocemos va a ser parte de esas cuatro posibles posiciones. Si nosotros nos están describiendo cuatro posiciones y es una proporción directa, me están diciendo lo siguiente: A, B, C no coinciden con las que tienen ahorita en el cuaderno. Fue a propósito. Si alguna de ellas no la conocemos, vamos a suponer que no conozca yo A, siempre voy a hacer cruzados los elementos. En este caso, A va a ser igual, siempre va a ser así. A va a ser igual los elementos que están cruzados. C por B entre B. Si no conozco A. Si no conociera B, si no conozco B, ¿cuál sería la fórmula para manejar la proporción? ¿Quién me ayuda? A entre D, no, A por D entre C. No conozco D. No conozco D. Sería B por C.
siempre los elementos que van cruzados van arriba. D por C entre A. Si no conociera C, ¿cómo sería? Si no conociera el valor de C, ¿cómo quedaría la proporción? A por D entre B. Sí. A por D entre B. Ojo, es proporción directa. Vamos a ver qué es esto de la proporción directa. Y aquí hay un ejemplo bien fácil de entender. Dice, ¿cuánto cuesta $1? Según el texto. ¿Cuánto cuesta $1? 19.25. Ok, pero resulta que yo tengo $25. Entonces, me están diciendo $1 y pongo su equivalente. $1 son 19.25. 25, hay que ver que las unidades coincidan. Si ustedes se fijan del lado izquierdo, tengo las unidades que coincidan. Dólar y dólar. Y del lado derecho tengo pesos. 19.25 y un símbolo de pesos X. $1 equivale a 19.25, entonces los $25 no sé cuánto equivale. Aquí tengo que hacerlo cruzado. 25 por 19.25 entre 1. Eso es lo que me están poniendo aquí. Entre más dólares tenga, pues obviamente la cantidad en pesos también se incrementa. Esta es una proporción directa. Menos dólares que yo tengo $0.5, pues también la cantidad en pesos disminuye. ¿Qué es entonces una proporción, jóvenes? ¿Qué es una proporción? ¿Proporción sería como añadir o agregar? No, porque no estamos añadiendo o agregando. Estamos haciendo divisiones. Una proporción es una división. Vean, dólar, pesos. Estamos dividiendo unidades. Siempre la proporción es como si nosotros tuviéramos una pizza. Somos 20 personas y vamos a comprar una pizza. ¿Cuánto me tocaría a mí si somos 20 personas para una pizza? Así de fácil. ¿Cuánto me tocaría? ¿O cuánto le tocaría a cada uno si somos a todos iguales? 20 personas. El total de la pizza, ¿cuántas partes va a tener? 20 partes. 20. Entonces, ¿qué es la proporción? La proporción que a mí me toca es un 20avo, ¿no es cierto? O la de cualquiera de nosotros que vaya a compartir la pizza. Entonces, ¿qué es una proporción? La cantidad obtenida. Una cantidad de un total. O sea, ¿qué parte de un total me va a corresponder? Si yo digo que me va a tocar el 30%, si yo digo que me va a tocar el 20%, si yo digo que me va a tocar el 5%, entonces una proporción es un porcentaje de algo. ¿Qué estamos? Porcentaje. Proporción es un porcentaje. Y el porcentaje siempre va a estar en función de un 100%. A mí no me puede tocar, si somos 20,
y a cada uno le reparten un 20avo, a mí no me puede tocar la mitad de la pizza, porque en el momento que a mí me toque la mitad de la pizza, pues ya va a haber gente que no le toque. Salvo que yo determine que a mí me toque la mitad de la pizza y los otros 19 la parte que sobre. Así sí. Pero entonces tenemos que la proporción relaciona magnitudes. Tenemos proporciones directas en las cuales las magnitudes aumentan al aumentar el otro porcentaje, como es en el caso del dólar y del peso. Yo tengo $1 o tengo $25. Y también tengo otra cuestión, hay proporciones inversas. ¿Quién me ayuda a leer esto de la proporción inversa? Rodrigo. Sí, que yo le ayudo. A ver. Es una relación de magnitudes en la que al aumentar una, la otra disminuye y viceversa. Vean, nuevamente tenemos una especie como de símbolos en el que me están diciendo que van a ser valores A, B, C y D. Si ustedes se fijan, son exactamente la misma condición. Fíjenlo. En la parte de proporción directa, que es A, B, C, D, y en la parte de proporción inversa, la misma situación. Fíjenlo, no han cambiado, A, B, C y D están en el mismo orden, solo que aquí vamos a hacer una cuestión diferente. Si la proporción es inversa, observen, en este caso me están diciendo que no existe o no tengo el valor C. En el caso de la proporción inversa, multiplican los dos de arriba. Si yo no tuviera B, tendría que multiplicar los dos de abajo y son los que van a pasar dividiendo. Y el elemento que queda solo va a ser el denominador. Hay un ejemplo abajo. ¿Quién me ayuda? Rodrigo, ahora sí me ayuda. Rodrigo Orihuela. Rodrigo. ¿En qué ejemplo estamos, profesor? Ejemplo, si una llave si una llave llena un estanque en 3 horas, ¿en cuánto lo harán 2 llaves de las mismas características? Ahí pensamos en lo siguiente. Imagine, ¿usted tiene cisterna en su casa? No. ¿Tiene un tinaco arriba en su casa? Sí. ¿Cuánto dura para llenarse ese tinaco? Pues usted pone la bomba y 2 se o llena. 3 horas máximo. Póngale un tiempo. 2 o 3 horas. Ok. Vamos a suponer que ese es con la bomba que usted prende. ¿Qué pasa si le pongo 2 bombas? ¿Va a incrementar el tiempo? Yo creo que no, porque técnicamente, pues ahora sí que sigue siendo la misma velocidad, aunque le ponga dos bombas. Pero es No el aumenta mismo, la velocidad como tal. es el mismo tanque de agua. Sí. Entonces, ¿cree que el tiempo sea el mismo? Tengo que llenar un tanque que son de 1000 litros. Y usted me dice que 1000 litros lo va a llenar en 2 horas con una bomba. ¿Qué pasa si le pongo 2 bombas con las mismas características? ¿Cree que se va a tardar 2 horas también? ¿Qué me dicen los demás? No, maestra. Porque eso es lo que me están diciendo. Tengo una llave que tarda en llenar 3 horas. ¿Qué pasa con 2 llaves? Seguramente el número de horas va a disminuir. Pongan un vaso y empiecen a llenarlo con una sola manguera. Pongan el mismo vaso ahora con 2 mangueras. Obviamente que el tiempo va a ser menor si son las mismas características de las 2 mangueras.
Eso es lo que me están diciendo. Entre más llaves yo abra, obviamente el número de horas va a disminuir. Entonces, entre más se incrementa un valor, el tiempo disminuye. Esto es una proporción inversa. Entonces, en las proporciones inversas, tengo que observar la misma situación. Del lado izquierdo tengo que poner una unidad de medida similar. Se puso una llave y dos llaves. Y del lado derecho lo relacionan con el tiempo que tarda en llenar ese recipiente. 3 horas y no sé cuántas horas. Entonces, en este caso lo que están diciendo es que esta es una proporción inversa. Esto es una proporción inversa por una razón. Las proporciones inversas, esta está aumentando de 1 a 2. Y el tiempo que se tarde en llenar un mismo recipiente, estoy suponiendo que ese recipiente tiene una llave. Esa llave se está tardando 3 horas, pero resulta que le voy a poner otra llave. Entonces seguramente va a ser menos tiempo. En las proporciones inversas tengo que identificar que existe una A, una B, una C y una D. La misma situación que en este aspecto, solo que me están diciendo que no conozco esta parte. Una llave dura 3 horas, 2 llaves no sé cuánto. Aquí tengo la incógnita, D es la incógnita. Entonces, al ser de la incógnita, tengo que hacer lo siguiente. Voy a multiplicar horizontalmente lo que tengo. Y eso es el valor que me va a quedar en la parte de arriba. Va a ser A por C y el término que está solo entre B. Fíjense que en el anterior, en la proporción inversa, se multiplicaba de manera cruzada. Entonces hay que tener cuidado. Las proporciones inversas, las cantidades, crece una y la otra disminuye. Y en la proporción directa, las dos aumentan o las dos disminuyen. Esto es el concepto que necesitamos considerar en el aspecto de proporción. Las proporciones son de dos tipos. Proporción directa y proporción inversa. ¿Cómo vamos a hacerlo? De manera cruzada, dependiendo del valor que yo ande buscando, y aquí de manera horizontal. Como último, si mi valor que yo quiero encontrar es C, en una proporción inversa, ¿cómo lo obtendría? El que no conozco es C. ¿Cómo lo obtengo?
C es el elemento que no conozco. B por D Correcto. entre A. Correcto, perfecto. B por D A ver, entre A. voy a presentar y veo. Entonces, lo que sí me debe de quedar claro es que a la hora de que me están describiendo debo de ver que una de las variables crece y la otra disminuye. Si las dos aumentan o las dos disminuyen, tengo que hacerlo de manera muy diferente. ¿Sí estamos? Sí. Sí. Fíjense, por ejemplo, dice sesión 5, 2 trabajadores realizan una actividad. Vamos a suponer que 2 trabajadores están pintando y se tardan en pintar lo que tienen que pintar 5 días. ¿Qué pasa si yo agrego una tercera persona? O sea, ya son 3 personas pintando lo mismo. ¿Qué va a pasar? ¿Se va a incrementar el tiempo o va a disminuir el tiempo? ¿Disminuye? Disminuir. Claro. Entonces, ¿ese tipo de proporción qué es? ¿Directa o inversa? Inversa. Perfecto. Entonces, lo que tengo que ver es que 2 trabajadores es igual a 5 días, como 3 no sé cuántos. Entonces, ya tengo los valores A, D, C y D. ¿Sí estamos? Y es una proporción inversa. Inversa. En el caso 2, don Juan el panadero utiliza 10 kilogramos de harina para hacer 70 piezas de pan. ¿Cuánta harina necesita para 20 piezas? ¿Qué es? ¿Una proporción directa o una proporción inversa? ¿Directa? ¿Por qué? Porque aumentaría el total de kilogramos de harina o de kilo. 10 kilos para 70, pero en este caso lo único que va a hacer son 20, o sea, quiere tener menos. 10 kilos para 70 y nada más quiere hacer 20. Como consecuencia, ¿qué le va a pasar a la harina que necesite? ¿Va a incrementar o va a disminuir? Va a disminuir. Entonces los dos disminuyen. La harina y las piezas de pan están en proporción directa. Quiero menos piezas, menos harina. Es una proporción directa. El caso 3, ya como último, ¿qué me dicen? ¿Qué es? ¿Cómo sacaría el porcentaje? En un salón hay 25 niñas y 15 niños. ¿Qué porcentajes de niñas hay en el salón? ¿Cómo lo tengo que hacer? ¿Cómo lo harían? ¿Cuánto es el total de alumnos que hay o de niños que hay? $40. 40. Entonces, ¿qué tendría yo que poner? ¿Cómo lo haría? Necesito saber yo un porcentaje, una proporción. Ya tengo 40. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Multiplicar el total de niños. Me están preguntando por las niñas. Total 40, niñas 25, niños 15. ¿Qué porcentaje hay? 40 es el 100%,
25 no sé cuánto. Le estamos dando un significado a la proporción directa e inversa. Pero en nuestro caso, lo único que tenemos que hacer es precisamente esta parte. Si 25 niñas... Qué bueno. Y 15 niños. Ay. Y aquí necesito tener algo interesante. Dicen, el total son 40, ya casi vamos a acabar. Entonces, ¿qué hago? 40 me representa el 100%. ¿25? No sé cuánto. ¿Cómo obtengo ese valor? Multiplicamos 25% entre 40. Perfecto. Exactamente así. ¿Sí queda? ¿Es difícil esto de la proporción, jóvenes? Para mí, no. Tenemos varios ejemplos. Obviamente el tiempo es bastante reducido con el objeto de... Pero la idea es de que piensen en esas formulitas que de manera muy general estuvimos considerando. Las proporciones pueden ser directas e inversas, con el objeto de que le saquemos provecho a esto en nuestra vida cotidiana. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Ninguna. Son 7:3. Nada más necesito que esto, obviamente, me lo envíen. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? En la parte correspondiente, miren. Necesitamos invitarlos a ustedes con el objeto de que aparezcan aquí. Estos ya empezaron a aparecer. Ana Karen, Mila, Huerta, ya están. Por aquí debe de empezar a considerarse y dice actividad 1. La mayoría, a excepción de algunos, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yasmín en particular me gustaría entrar en contacto mediante correo, alguna forma, cómo le puedo auxiliar. ¿Sí estamos? Alexa. ¿No? ¿Ningún comentario? Alexa Navarro. Bien. Si no existe alguna cuestión adicional, aquí le dejamos. Nada más espero el envío de sus evidencias, jóvenes.